Muy buenos días, queridos alumnos del séptimo básico. Hoy vamos a repasar la clase del día 15 de marzo, que tiene como objetivo balancear ecuaciones químicas. Antes que todo, vamos a recordar el concepto de materia. Materia es todo lo que nos rodea. Y la materia se clasifica en las sustancias puras, que son sustancias que son iguales químicamente en todos sus puntos. Y estas las podemos dividir en los elementos químicos, los cuales se representan a través de símbolos, que son letras, por ejemplo, el hidrógeno, una H, el oxígeno, una O, el sodio, una N y una A. Siempre la primera letra es mayúscula y si es que tiene una segunda o tercera letra son minúsculas. Y también los compuestos químicos, que son agrupaciones de átomos de diferentes elementos. El ejemplo más conocido es el agua. Los compuestos químicos se representan a través de una fórmula química. La fórmula química del agua es el H2O, lo que indica que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si las sustancias no son puras, son mezclas. Y dentro de las mezclas tenemos las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. La materia puede sufrir cambios. Los cambios los clasificamos en cambios físicos o cambios químicos. Los cambios físicos sigue siendo la misma sustancia. Puede cambiar la forma o puede cambiar el estado de la materia. Por ejemplo, cuando tenemos agua líquida, al aplicarle temperatura se puede transformar en vapor de agua, pero no deja de ser agua. Si tengo un papel, puedo cortar el papel, puedo dividir el papel, pero no deja de ser papel, es un cambio físico. Por otro lado, los cambios químicos se forma una sustancia nueva. Ejemplo, la oxidación, la combustión, el metabolismo del cuerpo. Cuando estamos cocinando, se están formando sustancias nuevas. Un concepto importante para poder entender este objetivo de la clase es comprender o recordar el concepto de una molécula. Las moléculas son agrupaciones de átomos que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Cuando tengo dos o más átomos, hablo de una molécula. Por ejemplo, el oxígeno generalmente lo podemos encontrar como O2. Es una molécula, es un elemento molecular. Por otro lado, todos los compuestos químicos al menos van a tener dos átomos. Por lo tanto, todos los compuestos químicos son moléculas. Los cambios químicos se representan a través de una ecuación química. Primero que todo, es importante comenzar diciendo que el número que sale como subíndice pequeño me indica la cantidad de átomos que tiene una molécula. Es decir, acá por ejemplo, podemos ver una molécula de nitrógeno, la cual tiene dos átomos de nitrógeno. Acá podemos ver una molécula de hidrógeno que tiene dos átomos de hidrógeno. Y finalmente, acá podemos ver una molécula llamada amoníaco, la cual está formada por un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. Las sustancias que van a la izquierda de la flecha, todo esto se separa por una flecha, ahí está la flecha, las sustancias que van a la izquierda de la flecha se llaman reactantes o reactivos. Y las sustancias que están a la derecha de la flecha son los productos. Para igualar o balancear una ecuación química, tenemos que anteponer números en la parte anterior de la sustancia. En este caso, antes del nitrógeno, antes del hidrógeno y antes del amoníaco. No siempre se pueden colocar números. Cuando estamos hablando de un número 1, no se anota. Pero lo importante es que la cantidad de átomos de nitrógeno o de hidrógeno, en este ejemplo, nos quede igual, tanto al inicio, en el sentido que inicialmente al lado de lo reactivo, al lado izquierdo, que a la derecha. Si contamos, por ejemplo, tenemos dos átomos de nitrógeno, 1, 2, y al lado derecho también tenemos 1, 2 átomos de nitrógeno.
Si contamos los hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, al lado derecho también tienen que haber 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el contenido central. Para que nos dé la misma cantidad de átomos, nosotros vamos a cambiar la cantidad de moléculas. Es decir, vamos a tener que tratar de buscar algún número, el cual se debe multiplicar por la cantidad de átomos, de tal modo que nos quede en ambos lados la misma cantidad de átomos de un cierto elemento. Esta ecuación, para que nos quede balanceada, que fue la ecuación que hicimos en clase, le tuvimos que poner un 3 antes del hidrógeno. ¿Por qué un 3 antes del hidrógeno? Porque si le ponemos un 3, nos quedaría 3 por 2. Serían 6 átomos de hidrógeno. Y al otro lado tenemos un 2 que está multiplicando también al nitrógeno y al hidrógeno. 2 por 3 también serían 6 hidrógenos. Y en cuanto al nitrógeno, si analizamos al lado izquierdo, tenemos solamente una molécula. Cuando es 1 no se anota. Lo mismo que en matemática X, simplemente X. Ahora cuando son 2X, tenemos que indicar que son 2X. Entonces tenemos una molécula de nitrógeno la cual tiene 2 átomos. Es decir, tenemos 2. Y al lado derecho, al lado final, al lado de los productos, después de la reacción química, tenemos 2 moléculas. Y estas 2 moléculas, cada una de estas moléculas tiene un átomo de N, un átomo de nitrógeno. Es decir, 2 por 1 también serían 2. Por lo tanto, la ecuación nos queda igualada o también llamada balanceada. La masa molecular es la masa de una molécula y para calcularla se debe multiplicar el número de átomos por la masa atómica. Y la masa atómica se extrae de la tabla de elementos químicos. Ejemplo, tenemos nitrógeno, N2. En el caso del nitrógeno, tiene 2 átomos que se debe multiplicar por la masa atómica del nitrógeno, la cual se aproxima al entero más cercano. Es decir, 2 por 14. Resultado, 28. Ejemplo 2. Hidrógeno, H2. Tenemos 2 átomos, y el cual se debe multiplicar por la masa del hidrógeno. 2 por 1. Resultado, 2 gramos mol. La unidad de masa atómica o masa molecular, gramos dividido en mol. Ambos, tanto el nitrógeno como el hidrógeno, son elementos moleculares. Ejemplo 3. Amoníaco, NH3, el cual es un compuesto químico que está formado por nitrógeno y también por hidrógeno. Las masas del nitrógeno y la masa del hidrógeno no son iguales. Por lo tanto, lo hacemos por separado y finalmente debemos sumar. En el caso del nitrógeno, de la N, tenemos 1 átomo por la masa del nitrógeno que es 14, y además tenemos que sumar los hidrógenos, que son específicamente 3 hidrógenos, y la masa de cada hidrógeno es 1. 1 por 14, 3 por 1. Multiplicamos y finalmente sumamos. Y nos quedaría 17. Existe una importante ley en ciencias sobre la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se ha transformado. La masa inicial, la masa de los reactivos, sigue siendo igual a la masa de los productos. Para entender un poco esta ley, vamos a ordenar la información que hemos trabajado durante la clase. Primero que todo, recordar que la cantidad de mol la podemos extraer de los coeficientes estequiométricos, es decir, del número que se anota antes de la sustancia, que en el caso del nitrógeno sería 1,
en el caso del hidrógeno sería 3, y en el caso del amoníaco sería 2. Recordar que los reactivos son las sustancias iniciales antes de la flecha, en este caso tenemos dos, el nitrógeno y el hidrógeno. Y los productos son las sustancias finales, las sustancias después de la flecha. Por lo tanto, solamente tenemos un producto que sería el amoníaco. La masa molecular la calculamos un momento atrás, por lo tanto nos quedaría, en el caso del nitrógeno, 28, en el caso del hidrógeno, H2, nos quedaría 2, y en el caso del amoníaco, NH3, nos quedaría 17. Finalmente, para calcular los gramos, se debe multiplicar la cantidad de mol por la masa molecular. En el caso del nitrógeno, 1 por 28 nos dará 28. En el caso del hidrógeno, como son 3 moléculas, 3 por 2 nos dará 6. Y finalmente, en el caso del amoníaco, como son 2 moléculas, 2 por 17 nos dará 34. La masa no se crea ni se destruye. Es decir, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Como tenemos dos reactivos, vamos a sumarlo. Nitrógeno nos dio 28 y el hidrógeno nos dio 6. 28 más 6, 34. Y los 34 son iguales también a los 34 gramos que están a la derecha. Me despido, esperando que puedan ver este video y decirles más que todo que estamos comenzando recién el año, que no se asusten. Hay contenidos complicados de entender y entre ellos es este contenido de balancear ecuaciones, sacar relaciones de masa, calcular masas moleculares, pero estamos comenzando el año, por lo tanto hay que irse con calma. Hasta luego.